20 y moviéndose constantemente, o sea, no se queda ni siquiera cercano al valor deseado. Digamos, llegó a 30 y se quedó. Algo podemos hacer para que el sistema no se dañe, pero no solamente se sale de ese rango, sino que empieza a tener todos esos rangos de temperatura, ¿no? De los 30 a los 20 y vuelve a subir, de tal manera que lo que nosotros queremos controlar o el proceso que se quiere controlar pudiera sufrir afectación o no trabajar con la calidad. Entonces, por eso aquí hay una definición de los diccionarios de Oxford y dice estabilidad, cualidad de estable. Por ejemplo, estabilidad laboral. Cuando empieza a haber variables en un centro de trabajo, pues empieza a haber algunos fenómenos como el despido, eh, con cierta frecuencia. Por ejemplo, a veces los bancos de pronto empiezan, cada quincena sacan a 5 personas, a la siguiente otras 5. Entonces ya vemos que al darnos cuenta de eso, y uno como empleado dice, caramba, no hay estabilidad laboral, no sabemos si en la siguiente esté yo en esa lista. Y sí es terrible, la verdad que el estar en una situación de incertidumbre, de no tener certeza, pues crea no solamente eh, cuestiones de rendimiento, sino también de la parte emocional. Y nuevamente empieza aquí el concepto de estabilidad. Se altera la estabilidad emocional y la gente anda nerviosa. ¿Sí? El vivirlo sí es rudo. Em, de ahí que se requiera también esa famosa inteligencia emocional para enfrentar ese tipo de situaciones, porque se dice que en el ser humano hay dos fenómenos muy rudos que puede vivir un ser humano. El primero es la pérdida de la pareja, cuando ya han formado un compromiso, el perder la pareja genera situaciones de estabilidad muy complejas, ¿sí? Todo depende de la persona que vive esa situación, puede llegar inclusive a la depresión y llegar a atentar contra su vida, en fin, casos muy extremos. En otros pues no pasa gran cosa, ¿no? Simplemente un accidente en la vida y continúa. Pero sí hay situaciones muy, muy complejas. El otro punto crítico que puede vivir una persona en segundo grado es la pérdida del trabajo. También genera cuestiones muy extremas de depresión, de angustia, ¿sí? Y sobre todo, pues eso, ¿no? La estabilidad emocional se altera y bueno, se viene el mundo encima, ¿qué vamos a hacer, no? Y el tercero es el cambio de domicilio. En ese grado está el impacto que puede sufrir una persona. De ahí que últimamente se esté utilizando el concepto de estabilidad, no, inteligencia emocional, que va con el fin de obtener una estabilidad o manejar de una manera inteligente las situaciones adversas que pueda vivir el individuo. Normalmente a los niños o sí, a los jóvenes, a los niños, se trata de guiarlos por una vida en donde no haya adversidades, ¿no? Pero en el momento en que recibimos y puede ser desde la escuela, ¿no? Una materia que nos mandó a ETS, pues sí, puede ser un golpe rudo si llevamos pues un nivel académico bueno, estamos becados, en fin, y de pronto viene eso, pues caramba, dices, voy a perder la beca o voy a perder el apoyo y se me va a complicar. Entonces, desde ahí empieza uno a tener algunas situaciones adversas que si no tiene uno una preparación emocional,
Les digo, hoy se usa mucho el concepto y las empresas también lo están aplicando ya en sus planes de recursos humanos para tener un ambiente en donde no se den este tipo de situaciones. Podrá haber estrés, podrá haber mucha demanda, pero al menos se garantiza de que si estás con nosotros, tienes estabilidad laboral. Eso sí, comprométete, en fin, muchas cosas. Pero procuran que el empleado tenga esa situación. Entonces, el concepto es muy ampliamente utilizado en distintas situaciones. Está la estabilidad financiera de un país, la estabilidad económica de una persona o de una empresa, en fin. Inclusive las mismas empresas saben si el negocio va bien o ya está empezando a salirse de su nivel que han definido como objetivo. Si se empieza a desviar del objetivo, entonces hay que verificar cuál es el factor que está originando esa desviación y tomar acciones antes de llegar a la crisis. Siempre uno como estudiante debe estar atento a cómo nos está yendo para tomar acciones antes de llegar a deber 3 o 4 materias. Ah, caramba, ya una me mandó una alerta, dos. No, a ver, hay que tomar acción antes de llegar a una crisis. En los sistemas de control, inevitablemente también está ese parámetro o ese concepto de estabilidad, porque nos dice si el sistema va a trabajar en el rango en el que hemos diseñado. Por ejemplo, aquí dice propiedad de un cuerpo de mantenerse en equilibrio estable. Nuevamente utilizan la palabra estable. La definición debería ser con otra palabra. Dice capacidad, propiedad de un cuerpo de mantenerse en equilibrio estable o de volver a dicho estado tras sufrir una perturbación. Por ejemplo, si nosotros estamos el clásico sistema de temperatura 25 y ahora queremos 30, eso no quiere decir que se volvió inestable si nosotros deseamos 30. El sistema sube a los 30, se pasa un poquito, regresa y oscila y se mantiene a los 30. Esa, ese cambio no significa una inestabilidad. La inestabilidad se daría si a la hora de nosotros seleccionar 30, resulta que el sistema en lugar de mantenerse en esos 30, empieza a trabajar mal, ¿eh? Empieza a oscilar y decir, tenemos esta cantidad de temperatura entre 28 y 32 y así se mantiene oscilando. Entonces, con haber subido un parámetro, resulta que ya la respuesta no lo puede seguir. Entonces es cuestión ahí de revisar el diseño. A veces los diseños vienen al revés, ¿no? Estas son las condiciones para poder definir nuestro sistema de control. En el caso de las empresas, pues también hay factores que van alertando, ¿no? Y la gente luego le mete más dinero y no, resulta que por más que se metan recursos, pues esto ya se salió de su estabilidad y empieza a tener pérdidas hasta que llegamos a la quiebra. Por eso son fundamentales esas materias o esas especialidades de la administración de negocios, ¿sí? Por ejemplo, hubo un caso, así nada más como anécdota, si supieron, el caso de la comercial mexicana. El director de finanzas de pronto empezó a invertir los recursos, le dicen derivados, pero es en divisas, ¿no? Y de pronto el dólar se devalúa, ahí van las inversiones de la empresa y claro, una empresa tiene compromisos todo el tiempo, ¿no? Pagar, pagar. Pero si de pronto su dinero vale menos por esta devaluación, pues se tiene que echar mano de otra forma o de otros recursos para cumplir con esas obligaciones. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Pues tuvieron que vender algunas tiendas a Walmart y por eso está Soriana también que compró algunas, con tal de mantener la marca, pero se tuvieron que deshacer de algunas unidades.
Y todo por confiar y meter los recursos en un solo producto. Dijeron, el dólar se ha mantenido bien, inclusive ha subido un poco, entonces apostamos a eso, en lugar de diversificar y decir, esta opción ya está dando señales negativas, pero tengo por acá otras alternativas. Y ese fue un caso muy sonado porque hasta caso de estudio en los cursos de administración de negocios se utilizó como ejemplo, ¿no? De que no se diversificó y aparte no se estuvo atento a una posible señal que estuviera dando la divisa, ¿no? Y ahí vino una pérdida muy grande. En el caso, ahora vamos a presentar estos documentos, creo que ya están arriba, incluso se llama así. Les digo que me encanta este trabajo realizado por la Universidad de Cantabria. Ustedes pueden entrar al sitio, el material ya está arriba, y buscar dentro de la universidad material de las clases y hay una que se llama así, automática. No es otra cosa que el control, ¿sí? El control electrónico. Y vean en este capítulo, pues esto es conocido por nosotros, ¿no? Un sistema retroalimentado, que por cierto, hablando del examen, nada más les comento, en el último ejercicio, aquí lo preguntaron, ¿cómo lo representamos? Si es negativo, pongo la flecha al revés. Les dijimos, no, la flecha siempre va en el sentido que está indicando el diagrama y el signo lo lleva a la punta de flecha. No porque es negativo la pongo al revés. El negativo es esto, un regreso en este sentido. Perdón, la flecha al revés, pero si mi línea va hacia acá, aunque sea negativa y se está sumando, el signo lo lleva aquí, pero la línea debe ir hacia acá. Si todos están sumando, convergen en un punto. Si dos son positivos, pues manejo el signo en la flecha. Y el tercero negativo, el signo en la flecha. Aún que lo comentamos aquí, a la hora de entregar su trabajo, lo pusieron al revés. ¿Sí? Entonces, eso es una señal, es una señal que nos dice posiblemente o no asistí o pasó inadvertida la recomendación y prácticamente le resolvimos aquí el ejercicio, les dijimos así, así y así. Entonces ya nomás era cuestión de entregarlo, pero lamentablemente sí hubo casos de que lo pusieron al revés, viendo esta imagen, lo pusieron así al revés. Y no, no era por ahí. Y ya más eran tres elementos de suma, tres trayectorias. No había lazos por lo mismo. No había lazos, entonces la delta era uno, ¿sí? Y la delta uno, pues con mayor razón uno. Entonces, ¿qué nos quedaba? La suma de las trayectorias directas y listo. O sea, más sencillo no podía estar y más que se resolvió aquí. Pero bueno, eso dice o nos da a entender que tenemos una segunda oportunidad. Vean, por ejemplo, aquí en el concepto de estabilidad, dice que el diseño de cualquier sistema de control de un proceso dinámico, la estabilidad es uno de los principales parámetros a tener en cuenta, ya que en caso de entrar en inestabilidad, se puede producir el deterioro y destrucción del proceso. ¿Sí? Se puede decir que un sistema o proceso es estable si ante una señal de entrada limitada en amplitud, el sistema responde con una salida también limitada en amplitud. Lo que decíamos, si la entrada tiene cierto valor, me va a dar una respuesta. Si quiero un valor diferente, me va a dar otra respuesta, pero siempre va a estar acotado. ¿Eh? El que se empieza a comportar de otra forma ya lo convierte en inestable, ¿no? Que se empieza a degradar. Sucede mucho, por ejemplo, en el procesamiento de computadoras. A veces para reforzar la capacidad de procesamiento, pues aparecen las computadoras con dos núcleos.
y luego con 4 núcleos, y luego con 8 núcleos, y ahí está la poderosa computadora. Entonces dice uno, vamos a aumentarle más, pero resulta que también se requiere procesamiento para coordinar las actividades de cada procesador, y entonces hay que quitarle un poquito a cada uno, pero a veces es más el trabajo que se requiere para controlar ya una cantidad muy grande de procesadores, que ya no tiene beneficio el estar metiendo más, porque hay mucho procesamiento dedicado a la sincronía, a la asignación de tareas, en fin. Entonces también el ir agregando muchas cosas al sistema, a la larga puede provocar que el sistema se empieza a degradar. Y degradar le llaman a que los tiempos de respuesta son lentos, se incrementó el tiempo. ¿Sí? Entonces, si tardaba 10 milisegundos mi transacción y ahora se subió a 50 transacciones con esos niveles de tiempo, así se manejan, ¿eh? Hoy en día en transacciones que van a bancos, ¿sí? 3 milisegundos, listo, buen tiempo. Si alguien nota, ya subió a 10, oye, pero ¿qué? No hemos hecho nada. Entonces hay que verificar en dónde, si fue por una modificación en donde empezaron a aumentar servidores, pues hay que verificar de qué manera se puede optimizar eso. Entonces, en muchos ámbitos del saber, del conocimiento, de la vida personal, de la sociedad, está ese concepto de la estabilidad. En el caso que a nosotros nos incumbe, o sea, los sistemas de control electrónicos automatizados, pues hay una forma de analizarlo y poder determinar, déjenme ver si alguien tocó la puerta. No, nadie tocó. Bien. De poder determinar si un sistema es estable o no. Y esto se lo debemos al señor Root, por eso se llama criterio de estabilidad de Root, porque se encontró un procedimiento muy ingenioso en donde solamente analiza el denominador de la función de transferencia. Esa ecuación que tenemos abajo de la línea es la que nos interesa para saber si el sistema va a ser estable o no. Dice que este concepto se denomina estabilidad absoluta, es decir, si el sistema es estable o no. Sin embargo, en algunas ocasiones es interesante también conocer el grado de estabilidad, lo que se conoce como estabilidad relativa. Para los sistemas lineales tiempo invariantes, la estabilidad está ligada con la posición de las raíces. Las raíces del denominador también nos dicen qué grado de estabilidad tiene el sistema. Así, en forma general, si tenemos nuestro cuadrante y las raíces de esa ecuación se mueven a la derecha, el sistema empieza a ser inestable. ¿Sí? Entonces, esto como nada más como un adelanto. Dice, está directamente ligada a la posición de las raíces del denominador de la función de transferencia en lazo cerrado. O sea, a estas raíces les llaman polos. Para calcular o comprobar esto, basta calcular la transformada inversa de una función de transferencia. Bueno, aquí viene una serie de ecuaciones. La idea es comprobarlo. Eh, Aquí tenemos un ejemplo de una raíz, de una ecuación, de una función de transferencia y cómo es su respuesta ante un impulso. Entonces, no nos dice gran cosa, solamente que aquí está la raíz y esta es su respuesta. ¿Sí? Eh, pero lo que nos interesa, vean, aquí nosotros podemos ver, aquí lo están. Van a poner de forma gráfica un conjunto de raíces y nos dicen si la raíz, vean,
tiene un polo en el origen, o sea, en 0, 0, ahí tiene un polo. Entonces, cuando nosotros aplicamos una función a un impulso, dice que esta va a ser su respuesta, ¿sí? Si la raíz está en el origen. Si la raíz tenemos complejas conjugadas, pero están la parte imaginaria en el eje en cero, ¿sí? En cero, o sea, la parte real es cero y la parte imaginaria es conjugada, positivo y negativo. La respuesta de este sistema ante un impulso, vean, va a ser así, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este tipo de raíces en el eje, ya nos empieza a generar una señal de este tipo. Entonces, esta no es estable. Al menos la anterior, sí, ahí se mantiene en un rango. Entonces, vean que es importante, muy importante, analizar la ecuación y verificar en dónde están las raíces. Aquí hay otro ejemplo y nos dicen, tenemos una raíz o un polo en el eje negativo, pero no tiene parte imaginaria. Cuando aplicamos un estímulo con tipo impulso, la respuesta va a ser así, ¿eh? La salida va a ser de esta manera, muy lenta, ¿sí? Y con el tiempo se va a perder, a llegar a cero. ¿Qué pasa si nosotros tenemos uno, una raíz? Déjenme ver si se mueve esto. Pero tenemos uno en la parte real y otro en la parte positiva del eje real, sin, sin parte imaginaria. O sea, las dos raíces son reales, una en el eje, en el centro y otra en el lado positivo. ¿Sí? Si aplicamos a este sistema un impulso, una señal impulso, vean, este empieza a crecer, a crecer, a crecer, y podemos decir que este comportamiento es inestable. ¿Sí? Porque pasa el tiempo y se sigue, se sigue, se sigue, hasta llegar a un punto, ¿no? Aquí nuestro valor nunca llegó al que deseamos y se empezó a degradar. En el caso, vean, de raíces que son complejas y conjugadas, pero están del lado izquierdo del cuadrante, ¿sí? Tenemos parte negativa en el eje real y es conjugada, positivo y negativo en parte imaginaria, la respuesta va a ser de este tipo y se dice que esta señal es la mejor para un sistema de control, ¿eh? Porque sí va a tener su transitorio, pero va a terminar estabilizándose. Y ya dependerá del diseño que nosotros, por ejemplo, pongamos como límite cierta cantidad de pico, a lo mejor no tanto. Queremos que sea de cierto porcentaje, más pequeñito. No importa que tarde un poco más o más rápido. Todo depende del tipo de sistema de control. A esta respuesta es a la que le llaman respuesta de un sistema de segundo orden. Y de todas las que hemos visto, esta es la que nos va a interesar analizar. Hay una serie de parámetros que están bien definidos, como el tiempo de subida, el tiempo en que llega la estabilidad, el tiempo en que llega el valor pico, en fin, bajo esos parámetros podemos diseñar y debemos asegurarnos que las raíces están de este lado. Entonces, estas son las consecuencias de que dependen cuando nosotros resolvemos la ecuación del denominador y buscamos las raíces. Si tenemos que una raíz es menos 5,8 más y la otra es menos 5, menos 8, ya de entrada sabemos que estando de este lado garantizamos una señal estable. Sí con su transitorio, pero al final estable. Si tenemos raíces, una es cero y la otra más 3, ya fue inestable. Si tenemos raíces 0,6 y 0, menos 6, tenemos un sistema oscilatorio, ya no es estable. Bien, ahora, para no estar graficando,
para no estar graficando de esta manera o resolver el sistema, o sea, la ecuación, vean lo que sucede con un par de raíces conjugadas con parte real positiva, ¿eh? Empieza a oscilar y de pronto se dispara, totalmente inestable, ¿eh? ¿Sí? ¿Y cuál es el detalle que encontramos? Que las raíces están del lado derecho. Con eso, o sea, ese es un punto. Las raíces del lado derecho, inestable. Vean, aquí tenemos varias eh, raíces que están coincidiendo en un punto, pues también es inestable. Cuando tenemos un sistema de primer orden, es bien fácil sacar las raíces, ¿a poco no? X más 5 igual a 0. ¿Cuánto vale X? Menos 5. ¿Es estable? Sí, porque está del lado izquierdo. X cuadrada más 2X más 1, podemos sacar las raíces con la ecuación general y listo. Donde estén las raíces, ahí con eso definimos, es estable o no. Pero ¿qué pasa si tenemos un polinomio de un grado mayor, 3? Hay algunas calculadoras que lo pueden hacer. 4, pues ya no tan fácil. 5, pues se complica. Resolver un polinomio de grado 5, bueno, arriba de 3 ya no es tan fácil. Dice, basta con calcular las raíces del denominador de la función de transferencia, que también le llaman ecuación característica, y comprobar en dónde están las raíces en el plano complejo S. ¿Sí? A este le llaman el plano complejo de S. Y dependiendo en dónde estén ubicadas, vamos a saber si el sistema es estable o no. Bien, ya vimos ahí algunos ejemplos y no importa, uno le puede dar los valores y podemos nosotros verificar en dónde, utilizar las técnicas de transitorios para verificar la respuesta en el tiempo y veríamos cuál es su gráfica. Dice que hoy en día el uso de computadoras modernas y calculadoras nos permite realizar la obtención de esas raíces de forma sencilla y automática. Con esto, pues podemos saber si es estable o no. Sin embargo, no hace mucho tiempo que el cálculo de estas raíces era una tarea que no se podía realizar tan fácil, porque les digo, hoy conseguimos una calculadora y puede llegar al 3, ¿no? Más allá todavía se complica, pero antes no tenía ni calculadora, entonces era todo a mano. Dice que era una tarea a veces imposible, imagínense un grado 4 o 5 o 6, por lo que se desarrollaron técnicas alternativas que si bien hoy en día han perdido algo de su relevancia al poder calcular directamente las raíces, aportan una gran información acerca del comportamiento del sistema y son muy útiles para el diseño y ajuste de parámetros de control. ¿Sí? No porque existan ya máquinas que nos dicen estas son las raíces y hasta las grafican, no podemos no hacer uso de esta técnica porque no solamente nos dice si el sistema es estable o no, sino que también nos dice en qué rangos podemos hacer que el sistema sea estable o limitarlo para que no llegue a la inestabilidad. Eh, Bien, ustedes van a ver en séptimo lo de variables de estado. Nosotros nos vamos a centrar en este semestre en el plano complejo. Posteriormente veremos en otro tema, independiente de este, el análisis en frecuencia y el análisis en tiempo. Pero en esta sección nosotros nos vamos a enfocar al plano S. Dice que las dos primeras técnicas son tratadas en este texto, dejando el de frecuencia para el 7, mientras que el estudio se presenta a continuación. Bueno, el señor Hurwitz y Ruth, vean, en 1800 publicaron un procedimiento para analizar
una ecuación y para poder, y en este caso se enfocan en la ecuación característica nuevamente de nuestra función de transferencia. Una vez que hemos resuelto hasta el lazo cerrado, tomamos el denominador. ¿Ok? A esta ecuación le llaman PDS, ¿no? La ecuación característica. ¿Y qué tiene esa ecuación característica? Va a tener un coeficiente, una s a la n, más otro coeficiente por s a la n menos 1. Total, es un polinomio de grado n que se va a armar con todos los elementos, con todas las potencias que hay de la 0 a la n. ¿De acuerdo? Entonces, dice, si yo tengo mi polinomio de esta manera, si alguno de los coeficientes no existe o es de distinto signo al sistema, será inestable. O sea, si por alguna razón nosotros llegamos a una ecuación de función de transferencia y resulta que tenemos nuestro polinomio, vamos a suponer un polinomio, ¿dónde está mi marcador? Aquí está. Uy, lo dejamos destapado. Déjenme poner esto. Si tenemos la función de transferencia y tenemos un numerador, no importa el numerador, y abajo tenemos, por ejemplo, s cuadrada más 6s más 1, bueno, más 3, el que sea, ¿no? Significa que tenemos, este es un polinomio de grado 2, tenemos s a la 2, s a la 1 y s a la 0. 3 por s a la 0 es 3 por 1. Entonces están todos los elementos y además todos son positivos. Entonces por eso dice aquí, si yo tengo esta ecuación, si alguno de los coeficientes no existe o es distinto o es de signo distinto, vamos a dejar entrar, ¿sí? Dice, entonces el sistema será inestable. ¿Qué significa eso? Que si por alguna razón yo tengo, aquí lo voy a poner por ejemplo, s cuadrada más 2s, si yo tuviera mi polinomio así, significa que me falta el s a la 0. Entonces, por ese detalle, nosotros podemos decir que el sistema es inestable. Si tenemos s cuadrada más 4s menos 2, ya tenemos un 2 con signo negativo. Aunque existe la potencia s a la 4, a la 2, s a la 1 por 4 y s a la 0 por 2, por ser negativo, nos dice ya ni le busquemos, el sistema es inestable. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, este que está aquí de ejemplo, pues simplemente sacamos las raíces. Ah, bueno, aquí hay un punto que casi todos los libros dicen, es requisito que estén todas las potencias y que todas sean positivas, pero no es suficiente, porque resulta que aún así, si nosotros sacamos las raíces, resulta que pudiéramos tener una raíz positiva, ¿eh? Una raíz del lado derecho. Pero lo que sí nos dice, si encontramos que una potencia no existe o alguno de estos elementos es negativo, aseguramos que el sistema es inestable. Pero si está completo el polinomio, cumple con estos requisitos, no es garantía. Y entonces inventaron ellos, estos señores Hurwitz y Ruth, un procedimiento para determinar si el sistema es inestable o no. ¿De acuerdo? Entonces, primero tenemos que ver, si cumple. Entonces le aplicamos el procedimiento y este nos va a decir sin duda si es estable o no. ¿Cómo vamos? ¿Cuántos tenemos? Aquí en la sesión 14, no puede ser. Algo, ¿saben algo que esté pasando? Primera vez que tenemos pocos.
No Ah, sé es que qué. muchos fueron a clase, profe. Pero dijeron que se iban a conectar. Ah, sí. De hecho, bueno, se está grabando la clase para si alguno Yo ya voy no en puede el metro, participar. profe. ¿Ah? Ahí está. De hecho, esa era nuestra duda, profe, si va a subir Hablando las de clases al revés. grabadora, hay que grabarla. Bueno, todo lo que comentamos es la introducción, el concepto de, de estabilidad. Y vamos a ver, esto lo plantean de esta manera, pero veamos rápidamente, vamos a irnos aquí al, les digo que este tema en cualquier libro lo van a encontrar y vamos a ver qué es lo que nos dice el Di Stéfano simplemente por la definición, ¿sí? No queremos entrar mucho a detalle, pero la definición que tenemos aquí, a mí me gusta más descargarlo, imprimir, añadir, descargar. En donde lo que nos va a interesar es nada más a ver qué conceptos nos va a decir este Di Stéfano y vean, la estabilidad en qué diagramas de Nichols, Bode, análisis de Bode, análisis más de Bode, lugar de las raíces, Nyquist, sistemas de control, retroalimentación, gráficos de señales, diagramas de bloques, función de transferencia y estabilidad. Vean que aquí está un capítulo en la página 145. No, vamos a ir rápido allá. 145, página 145. Y nada más para ver los conceptos. Y aquí vienen los ejercicios ya, algunos. Dice problemas resueltos. ¿Cómo? Luego, problemas resueltos. 145. ¿Dónde está? La estabilidad se determina por su respuesta a entradas o perturbaciones. Es lo que vimos, ¿no? Si la salida se empieza a comportar de cierta forma, podemos decir si es estable o no. La misma definición, un sistema continuo, discreto en el tiempo es estable si su respuesta tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Bueno, puede basarse en la respuesta del sistema, entradas acotadas. Bueno, casi lo mismo, pero aquí empieza a hablar de lo que es la localización de las raíces de la ecuación característica. Y aquí viene un resumen. Por ejemplo, si nosotros sacamos la raíz de esto, va a ser raíz cuadrada de menos uno, ¿sí? La pasamos, S va a ser más menos raíz cuadrada de menos uno, o sea, más J y menos J. Por lo tanto, el sistema es inestable, está en la frontera, exactamente en la frontera. Pues aquí lo vi. Aquí dice, esta ecuación tiene dos raíces, más menos J, pero al estar la parte real en cero, el sistema no es estable. Y eso lo vimos acá con el de Cantabria. ¿Dónde quedó? Acá. Sí, aquí lo vimos, ¿eh? Con las imágenes de hace ratito. Bueno, sigamos. Solamente aquí se está lanzando directamente a la solución para armar la tabla de root. Bien, yo lo que quería ver es el caso, el caso en donde nos da las distintas gráficas para ver si aquí lo tiene. Yo llegué a verlo, quién sabe si esté. Bueno, pues aquí están. Estas son. Si la respuesta es así, podríamos decir que en cierto tiempo ya se mantiene cero. Este también. Este se mantiene en un valor uno por todo el tiempo. Este tiene este comportamiento
y al final se va a mantener en el valor que esté aquí. Si es cero, pues bueno, es estable y este casi siempre es del sistema de segundo orden. Pero si mi respuesta es así, pues vamos a tener un sistema oscilante. Y aquí, por ejemplo, dice esto: a continuación se presentan las raíces de las ecuaciones de varios sistemas. Determine en cada caso si el conjunto representa sistema estable, marginalmente estable o inestable. Menos 1 y menos 2 está del lado izquierdo, hablando de las raíces, del lado izquierdo del plano complejo. Menos 1 y más 1, hay una raíz del lado derecho, es inestable. Aquí también tenemos dos raíces negativas, es estable. Estas son raíces conjugadas con parte real negativa que vale menos 1 y arriba y abajo la j, estable. Aquí tiene menos 2 más j, menos 2 menos j y luego 2j, vean, son cuatro raíces. Esta 2j está exactamente en el eje X o en el eje imaginario y tenemos el menos 2j abajo en la otra raíz. Entonces ya estamos en el borde. Entonces este debe ser inestable. Tenemos un polinomio de tres raíces, una positiva y dos negativas. Pues por esta que es positiva, que cayó del otro lado, ya es inestable. Aquí tenemos dos raíces reales negativas, es estable, menos 2 más 3j, bueno, está por acá. Menos 2 menos 3j es el conjugado de este, y menos 2 está también del lado izquierdo, entonces es estable. Menos j y luego j está en el borde, y otra raíz que es menos 1.1, o sea, del lado izquierdo. Entonces, es inestable por este detalle de que está rozando ya el plano imaginario. Pues aquí están las soluciones, si lo quieren verificar. Si alguna nos falló, pues aquí lo verificamos. Bien, aquí se dice que, ¿cuáles son las raíces de este polinomio? Menos 1, menos 2 y 3. Si tenemos 3, pues aquí están. Es un sistema inestable. Entonces, cuando tenemos nuestro polinomio así pequeñito, pues, ¿quién se fue? ¿Se fue alguien? Bueno. Estas ecuaciones, las raíces aquí están y en consecuencia es un sistema inestable, puesto que hay una raíz real positiva. Bueno, pero ¿qué pasa si tenemos un polinomio de grado 3? Entonces ahora me voy a regresar acá, es en donde entra esta receta. Dice, bueno, si está más allá del 2 o del 3, vamos a aplicar esta receta. Primero, para aplicarla, ya saben, todos los coeficientes deben existir, o sea, todas las potencias, y todos deben ser positivos. A propósito de eso, creo que por aquí estaba la, la receta en donde dice que, aquí está, vean, dada la ecuación característica del sistema, no, pues este es nuestro libro. Si alguno de los coeficientes no existe, vamos a ver si el Di Stefano lo dice así de específico. Me voy a regresar un poquito, nada más para ver en dónde están planteando pues el procedimiento de la estabilidad. Aquí está. Es un método para determinar la estabilidad de un sistema continuo para sistemas con una ecuación característica de enésimo orden, de esta forma. O sea, existen todas las potencias y todos son positivos. En donde a la n hasta la última,
pues son los coeficientes de la ecuación característica, ¿sí? Y la tabla se forma de esta manera. Se forma de esta manera, observen. Nuestro polinomio, si es de grado n, aquí vamos a poner las s según el grado que tenga. Si es s a la 3, aquí diría s a la 3, s a la 2, s a la 1 y s a la 0. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esta tablita. Y luego vamos a acomodar los coeficientes de forma alternada. Primero el a a la n, el a a la n-1, n-2, n-3, n-4 y n-5. Significa que si nosotros tenemos, vamos a suponer, una ecuación característica que diga 2s cuarta más 3s cúbica más s y más 6, vamos a suponer que esta es nuestra ecuación. Bueno, vamos a poner esto así. Ponemos aquí s cuarta, s cúbica, s cuadrada. Aquí nos faltó s cuadrada, ¿no? Más 2s y más 6. Entonces, s cuadrada, s a la 1 y s a la 0. O sea, ese es el primer paso. Veo mi polinomio, tenemos 4, la 3, la 2, la 1 y la 0. Entonces ponemos 4, 3, 2, 1 y 0. Así, de arriba para abajo. Y luego vemos los coeficientes. El coeficiente es 2, 3, 1, 2 y ¿qué? Y 6. Este es un 6. Va de nuevo. 2, 3, 1, 2 y 6. Ese lo vamos a poner aquí así. 2, 3, 1, 2 y 6. Son 2, 4, 5 elementos. Recordemos que partimos de la S a la 0, ¿eh? S a la 0. Entonces, el primero es 2, lo ponemos ahí como el primerito que está en la esquina. El siguiente es 3, lo ponemos abajo. El siguiente es 1, lo ponemos arriba, en la siguiente columna. El siguiente es 2, lo ponemos abajo de la segunda columna. Y el siguiente 6, lo ponemos arriba. Entonces, vean, de esa manera se llenan los dos primeros renglones con los coeficientes del sistema. Ahora, ¿qué dice la receta aquí? Me voy a ir acá, que creo que está más clara, ¿sí? Dice, si este es mi polinomio, con el grado, vamos a poner así, a 0, a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5. Y luego para armar el de la siguiente fila, esta se va a llamar B1, B2 y B3. ¿Y de dónde sale? Nos dicen, aquí tenemos esta ecuación. B1 es el producto de A1 por A2, o sea, flecha para arriba, así en X, A1 por A2. Luego menos A0 por A3. ¿Entre quién? Entre A1. ¿Sí? Dense cuenta que esto es diferente a los determinantes que ustedes conocen, porque vean cómo se calcula B2. B2 es A1 por A4, ¿ya vieron? Siempre toman en cuenta la columna 1. A1 por A4 menos A0 por A5. ¿Dividido entre quién? Entre A1. Aquí está. Que si hubiera una B3, aquí, por la forma en que acomodamos, seguiría una A6 y abajo una A7. Entonces es A1 por A6 menos A0 por A7 entre A1. Si lo hubiera, ya lo tenemos. Y entonces tomen en cuenta que siempre es el primero contra los demás. ¿Y qué pasa si tenemos una siguiente? La C. La C, aquí está, va a ser el que está arriba, B1 por A3, menos A1 por B2. O sea, este par nuevamente. ¿Entre quién? Entre B1. El siguiente va a ser B1 por A5 menos A1 por B3. ¿Entre quién? Entre B1.
o sea, el de arriba. Y si hubiera uno más, pues tendríamos aquí B1 por A6 menos A0, perdón, A1 por A7. A0, perdón, aquí está, el A0. ¿Sí? Eh, ah, estamos aquí abajo. B1 por A7, ¿sí? Y A1 por B4. A1 por B4, que estaría aquí el B4. Y todo dividido entre B1. Y si hubiera más, pues tenemos la misma fórmula para D. ¿Quién sería? Pues aquí, de acuerdo a B, de acuerdo a C, sea que, ¿a qué es igual C? B1, aquí está C, B1 por A3 menos A1 por B2. Si tuviéramos un D, sería C1 por B2 menos B1 por C2. ¿De acuerdo? O sea, siempre la pareja de arriba. Y así se arma. ¿Y qué es lo que dice? El resumen ya lo habíamos aquí, yo aquí lo pesqué, aquí lo pescamos. ¿Y qué dice Ruth? Una vez que hemos sacado todas estas cantidades, eh, verificamos la columna 1, o sea, esta columna de aquí, y si todas son positivas, podemos decir que el sistema es estable. Pero si tenemos un cambio de signo, tendremos tantas raíces del otro lado, o sea, del lado derecho, tantos cambios de signo tengamos. Lo vamos a ver con un ejemplo. Por eso dice esto, del contrario, el número de raíces con parte real positiva es igual al número de cambios de signo. Verificamos la columna 1 que se formó, esta. Si todos son positivos, ya, decimos el sistema es estable. Si no, verificamos cuántos cambios de signo hubo y entonces decimos, tantos cambios de signos hay aquí, vamos a tener tantas raíces del lado derecho, del cuadrante S. Para esto no hay mejor que un ejercicio. Bueno, vamos a ver, creo que aquí tiene uno sencillo. Vean, este es uno de los sencillos. Tenemos un polinomio de grado 3, por lo tanto empezamos con s al cubo, s al cuadrado, s a la 1 y s a la 0. Segundo paso. Bueno, el primero fue verificar que estuvieran todas las potencias y sí están. 3, 2, 1 y 0. Todos positivos son todos positivos. Ahora acomodamos los coeficientes. Este es un 1, este es un 6, este es un 12 aquí y el 8 acá. No hay 0, pues bueno, digo, no hay más, entonces puede uno poner 0 y 0. ¿Cómo calculamos este primero? 6 por 12 menos 1 por 8 entre 6. ¿Cuánto es 6 por 12? 2 por 6, 12, llevo una. 6 por 1, 6 y 1, 7. 72 menos 8, 64 sextos. ¿Ok? Ahora ya salió el primer elemento. Aquí, pues como no hay nada, se le pone 0 y decimos 6 por 0, 0, menos 1 por 0, 0, 0 entre 6 a 0. Listo. Ya sacamos este renglón. Ahora vamos con este. Multiplicamos 64 sextos por 8, lo que dé. Menos 6 por 0, 0, quedan 64 sextos por 8. Entre 64 sextos nos da 8. Listo. Ahora, ¿qué analizamos? Esta columna. ¿Son todos positivos? Sí. Por lo tanto, podemos declarar que este sistema es estable. Dice, puesto que no hay cambio de signo en la primera columna de la tabla, todas las raíces de la ecuación tienen parte real negativa. ¿A qué le llaman cambio de signo? Si, por ejemplo, el 6 me hubiera salido negativo, entonces vengo, uno positivo, cambio a 6, negativo. Y luego cambió a 64 sextos positivos.
Entonces hay dos cambios de signo, de negativo a positivo, de positivo a negativo y de negativo a positivo, y el siguiente es positivo. Entonces hay dos cambios de signo. Quiere decir que hay dos raíces del lado derecho. No es para este caso, pero vamos a ver un ejemplo en donde sí. Ejemplo, bueno, déjenme ver otro, porque vamos a hacer también ese tipo de casos. Bueno, rápidamente vámonos a nuestro otro libro. Esto es lo mismo, ¿eh? Esto es lo mismo que acabamos de comentar, esa forma de encontrar las siguientes, ¿sí? Casos especiales, los vamos a ver, los casos especiales. Vean, aquí está toda la teoría, pero tenemos los ejercicios de estabilidad. Y aquí vienen, que es el capítulo siguiente, aquí vienen los ejemplos. Vean, vamos a amplificarlo y vamos a aplicar lo que conocemos ya para ir a la segura de lo que queremos calcular. Vean que es de grado 5, está la potencia 4, la 3, la 2, la 1 y la 0. Cumple el primer requisito, que existan todas las potencias. Todos son positivos, por lo tanto también cumple, pero no quiere decir que va a ser estable. ¿Qué es el primer paso que hacemos? El acomodar las potencias. S a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0. Coeficientes 1, 1, 1, 1, 10, 7, 2, 10, 7, 2, 152, 240, 152, 240. Y vamos a armar la siguiente renglón. ¿Cómo se hace? 1 por 10, 10, menos 1 por 72, son 10 menos 72, son menos 62 entre 1 menos 62. Vean, aquí ya nos dio información. Y luego 1 por 152 menos 1 por 240 entre 1 dice que es menos 88. Vamos a creerlo. Ahí lo dejamos, es negativo este. Luego vamos a calcular este. ¿Cuánto es? 62 negativo por 72 menos 1 por 88 entre menos 62. Dice que da 70.6. Bueno. Y luego viene 62 por 40, por 240, menos 1 por 0, entre 62. Pues aquí nos va a dar un negativo entre un negativo, nos da 240, ¿sí? O sea, menos 62 por 240 nos da un número negativo. Menos 0, pues sigue siendo el original. Y si divido entre menos 62, me da el 240, pero positivo, ¿no? Por el menos entre menos. Listo. El siguiente no hay. ¿Sí? O sí, hicimos este y este con este, pero ya no hay acá, pues es 0. El siguiente renglón, o sea, este es 70.6 por menos 88 menos 62 por 240 entre 70.6. Eso nos va a dar 122.6, es positivo. Y el siguiente, pues es por 0, entre un número nos va a dar 0. Ahora este, 122.6 por 240 menos este por 0, entre 122.6 nos da 240. Ahora, ¿cuál es el análisis que se hace? Cuestión de que ustedes comprueben los valores, ¿no? Y dice, venimos con un positivo, el 1 es positivo, el siguiente es positivo, pero ahora tenemos un cambio de signo a negativo. Y ahora tenemos otro cambio de signo de negativo a positivo. Y sigue positivo y positivo. Como hay dos cambios de signo, tenemos dos raíces del lado derecho. Hay forma de calcular cuáles son los valores de esas raíces, pero de entrada, si el sistema nos dice, el sistema de control es inestable, pues ya ni les sigamos, ¿no? O sea, ya
garantizamos que no va a funcionar bien por este análisis. Si se dan cuenta, con este método no tuvimos que calcular las raíces. Vean la solución o más bien la conclusión. Dice, hay dos cambios de signo en la columna 1. Por lo tanto, dos raíces del lado derecho del plano y el sistema es inestable. ¿Sí? Entonces recuerden revisar en este sentido y encontrar los cambios de signo. Si todos estos hubieran sido negativos, nada más hubiéramos tenido un cambio de signo. O sea, de positivo a negativo, sería negativo, negativo y negativo, un solo cambio de signo, una sola raíz del lado derecho. Eso es lo que quiere decir esto. Veamos un ejemplo más. No falta ninguna potencia. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Positivo, positivo, positivos, todos. Por lo tanto, sí le podemos aplicar el criterio de estabilidad. Vean que arriba cumplía y resultó que fue inestable. Bueno, vamos a ver este caso. Como se darán cuenta, el procedimiento es muy sencillo. 5, aquí están, del 5 a la 0. Y luego coeficientes 1, 2, 2, 4, 11 y 10. Y viene la operación 2 por 2, 4. Menos 1 por 4, 4. 4 menos 4, 0. 0 entre 2 a 0. Y aquí nos encontramos con un caso especial. Pero hoy no queremos ver los casos especiales. Primero queremos aplicar los procedimientos, el procedimiento general. ¿Sí? Eh, Me voy a brincar de nuevo al Di Stéfano para ir a la par. Acá vienen los ejercicios. Vienen los ejercicios. Ejercicio. ¿Sí? Mucho rollote, les digo, en el caso del Di Stéfano. Pero aquí está este ejemplo. Bueno, lo hicieron con Z, ¿no? No importa. Potencia 4, 3, 2, 1 y 0. Y luego todos positivos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ubicamos, aquí están haciendo un cambio de variable. No me fijé, están haciendo un cambio de variable. Es sencillo, es sencillo. Nada más que no quiero ver con este ejemplo porque luego nos confunde. Queremos verlo en otros casos. Hay una sección que le llaman así, que es los casos especiales, como el que vimos hace rato que dio 0. Son dos casos especiales. Cuando una da un 0 en la columna principal y cuando todo un renglón es 0. Pero vamos a verlo con calmita. Aquí sí está uno más sencillo, pero como vamos aprendiendo, pues vamos a utilizar este. Vean, S cúbica, 2, 1 y 0. Coeficientes 1, 4, 8 y 12. Calculamos los siguientes. 8 por 4, 32. Menos 12, 20 entre 4 a 5. Listo. Ya dejé aquí mi 5. 4 por 0 porque no hay nada, 0. Menos 1 por 0, 0 entre 4 a 0. Este no tiene problema. Problema sería cuando tengamos un 0 aquí. ¿Por qué? Ya saben por qué, ¿verdad? Porque si quiero calcular resulta que tengo que dividir entre 0 y eso no es posible. Entonces, el 0 acá no me causa problema. El 0 aquí sí, que es como el caso que estábamos viendo aquí. Eh, Caso especial, a ver, déjenme ver el caso especial. Aquí está. El 0 aquí ya no me deja pasar, porque para calcular los siguientes voy a necesitar dividir entre 0. Caso especial. Que es muy fácil, la verdad no hay problema. Entonces decíamos, este 0 no nos va a afectar.
Vamos a calcular este número. 5 por 12, 60. Menos 4 por 0, pues 60 menos 0, 60. Entre 5 a 12. Vean que aquí se da un fenómeno muy curioso. Cuando tenemos un 0 abajo y nosotros vamos a calcular el siguiente número, ¿sí? Multiplicamos así, dividimos y restamos así y dividimos entre 5. Pues cuando tenemos un 0 abajo, siempre el número de arriba viene a ocupar este lugar. O sea, en este caso el 12, por estar arriba del 0, viene acá. Y pues está demostrado, ¿no? Pues resulta de multiplicar, quitarle nada y dividir contra este, pues queda el de arriba. ¿Qué conclusión tenemos aquí? Todos positivos, el sistema es estable. Todos positivos, no importa qué valor tengan, es estable. Bien, vamos a ver, vean, aquí tenemos un caso en donde no está la posición 2, ¿eh? No está la posición 2 y aparte tenemos dos negativos. Pues resulta que pues de todos modos le podemos aplicar el criterio de estabilidad a ver qué resulta. Aunque no está la posición 2, podemos armar su renglón y verificamos qué sucede. Aquí sí tenemos que poner todos, aunque no estén en el polinomio, y luego los coeficientes 1, 1, 0, porque no está el 2, o sea, 0. Vean que no hay potencia 2, entonces coeficiente 0, menos 1 y menos 1. Perdón, menos 1 y arriba menos 1, y complementamos aquí con un 0, nada más para tener completo el renglón. Calculamos el primero, 1 por 0, 0. Menos 1 por menos 1, ¿cuánto da? 1. Entre 1 a 1. Luego 1 por menos 1, vean aquí se va a aplicar la regla, ¿eh? Si tengo este número arriba de un 0, ¿qué número me va a dejar aquí? O sea, el menos 1. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por 0, 0, menos 1. Entre 1 a menos 1. Aquí está. Luego, vean, salió otro caso especial, pero bueno. Ya tenemos este. Y luego, para calcular este de aquí, es 1 por menos 1, menos 1, menos 1 por menos 1, menos 1, entre 1, pues nos da 1 menos 1, 0, 0. Y aquí también, 1 por 0, 0, 0 entre 1, 0. Este ya no lo podemos nosotros continuar porque tenemos la división entre 0. Aquí hay un caso en donde dicen tenemos un nuevo S1 y esto resulta, no lo dice aquí, pero tenemos que armar un polinomio auxiliar con sí, el renglón de arriba. No lo vamos a hacer ahorita porque ya hay poco tiempo, pero este es un caso especial cuando tenemos todo el renglón 0 y se arma por uno nuevo, pero tenemos que ver el procedimiento. Sí, entonces, pues ahí resultó que es inestable, ¿no? Aquí le vamos a dejar porque ya quedan 2 minutos. Resulta que también podemos tener un sistema de esta manera, en donde vean, está 4, potencia 3, 2, 1, y K, pues es un número independiente, ¿no? Aquí está la S0, o sea, sí cumple. Y también podemos decir que K es positiva para que pueda cumplir con el requisito. Entonces, tiene esta condición. Ahora, ¿qué es lo que piden aquí? Aquí es un criterio de diseño y dicen, órale, vamos a calcular para qué valores de K el sistema se hace estable o el sistema es estable. Si nosotros vemos, y esto se resuelve rápido, veamos que depende de una K y de esta ecuación. Si K es negativa, ya no es estable. Entonces, esta parte de aquí nos obliga a que K sea siempre positiva. Y aquí
También podemos despejar el valor de K. ¿Sí? Es una inecuación. Pero lo vamos a ver con calma para no confundir. ¿De acuerdo? Déjenme tomar un poquito. Entonces, por fin, ¿cuántos asistieron? 11. Se fueron yendo poco a poco. Bueno, a sus compañeros les dicen que mañana vamos a dejar una tarea obligatoria de esto. Así es que se conectan. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues buenas noches. Mañana veremos los casos especiales. Hoy nada más vimos el procedimiento, pero hay que ver los casos especiales, que no son muchos, y vamos a ver cómo se atienden. Buenas noches, compañeros. Buenas noches y mañana estamos en comunicación de nuevo. Sale, profe. Sí, profe, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.